Willow Hart se burló de mí cuando anuncié mi renuncia. Me mantuve tranquila, con la mirada firme y serena. La conversación giraba en torno a la decisión de la empresa de reducir costos laborales, y Willow Hart parecía disfrutar culpando a quienes aprovechaban el pago por horas extra. Camden Brooks, también, parecía emocionado con la idea de reducir gastos. Una semana después, mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de la empresa. Cuando finalmente respondí, el presidente, con un tono brusco, preguntó, ¿quién eres exactamente? No pude evitar reírme ante la pregunta. Me presenté como Harper King, una empleada de 57 años con 35 años de leal servicio desde que me gradué de la universidad. Expliqué cómo nuestra empresa ofrecía servicios administrativos, especialmente para presidentes ocupados de otras compañías, ayudándolos con tareas administrativas y gestiones relacionadas con impuestos. Con orgullo, mencioné que manejaba 40 clientes. Sin embargo, a pesar de tener una asistente a medio tiempo, la carga de trabajo se había vuelto abrumadora. Pero no podía mostrar debilidad, mis clientes habían confiado en mí durante años, y sus problemas me impulsaban a seguir adelante. Hoy, mientras estaba sentada frente a la computadora, pensaba en el constante acoso de Camden Brooks y Willow Hart. Camden Brooks, quien era 7 años menor que yo y ahora jefe del departamento de impuestos, había cambiado completamente después de su promoción hace 3 meses. Su actitud, antes educada, se había vuelto grosera, y se quejaba constantemente, haciendo que cada interacción fuera difícil. Incluso cuando intentaba defenderme, no le importaba y solo me decía que siguiera el manual, advirtiéndome que no tomara pasos innecesarios. Willow Hart, que trabajaba como asistente de Camden Brooks, también se unía al acoso. Criticaba mi eficiencia en el trabajo y se burlaba de mi puesto, aunque yo había rechazado la oportunidad de convertirme en la jefa del departamento, un hecho que ni Camden Brooks ni Willow Hart conocían. Continuaba cumpliendo con mi trabajo, pero el acoso no cesaba. Camden Brooks me acusaba de trabajar demasiado tiempo extra, diciendo que era un desperdicio, y Willow Hart suspiraba y coincidía, afirmando que mi tiempo extra afectaba el desempeño de todo el departamento. La razón de mi tiempo extra era que Camden Brooks había dejado en mi escritorio un mes de archivos de clientes, diciéndome que debían estar listos para fin de mes. Después del trabajo, miré la pila de archivos, sintiéndome agotada. Espera, ¿todos estos tienen fechas límite este mes?, me pregunté, confundida. Antes de que pudiera procesarlo completamente, Camden Brooks ya estaba guardando sus cosas, sin interés en mis preocupaciones. Me voy. Buena suerte con eso, dijo despreocupadamente al salir de la oficina, dejándome con una cantidad abrumadora de trabajo. Poco después, Willow Hart también se fue, añadiendo a mi frustración con una risa burlona. Al quedarme sola, me di cuenta de que algunos de esos archivos habían sido responsabilidad de Willow Hart. Fue entonces cuando me di cuenta. Camden Brooks y Willow Hart estaban tratando de empujarme a jubilarme. Mi amplia experiencia y profundo conocimiento de impuestos me convertían en un recurso valioso para el resto del departamento. Incluso más que Camden Brooks, cuya actitud hostil y personalidad poco atractiva hacían que la gente lo evitara, excepto Willow Hart, quien parecía quedarse cerca de él por razones estratégicas. Era claro que Willow Hart estaba tratando de impresionar a Camden Brooks, y su acoso no era solo personal, buscaba ganarse su favor, ya que él era quien evaluaba el desempeño del departamento. A pesar de los desafíos, tenía que seguir adelante, equilibrando mis tareas regulares con la preparación de declaraciones fiscales para mis clientes. La carga de trabajo parecía interminable, pero sabía que si reclamaba horas extra, Camden Brooks y Willow Hart se quejarían aún más. Así que me resigné a trabajar horas extras sin pago. Entonces, inesperadamente, me llamaron a la oficina del presidente. Nuestra empresa tenía un nuevo presidente, el hijo del anterior, quien había asumido después de que el presidente original enfermara. Él aún no conocía bien la empresa. Cuando entré, vi a Camden Brooks y Willow Hart con una expresión de triunfo. La atmósfera era tensa cuando el presidente soltó la noticia. Harper,
necesitamos que renuncies a finales de mes. Me quedé aturdida. Pedí más información, y resultó que Camden Brooks y Willow Hart me habían acusado de facturar horas extra en exceso. Mientras otros tenían alrededor de 15 horas de horas extra, afirmaban que yo había trabajado más de 60 horas. El presidente, ignorando la situación real, parecía impresionado por el registro de 0 horas extra de Camden Brooks y Willow Hart. Entonces, la verdad me golpeó. Las horas extra eran porque había estado haciendo el trabajo de Camden Brooks y Willow Hart. Pero si le decía eso al presidente, podía parecer que no sabía gestionar mi tiempo adecuadamente. Con calma, le expliqué la situación, diciendo que no había facturado horas extra, simplemente había luchado para terminar la enorme carga de trabajo dentro del horario regular. El presidente suspiró profundamente, inseguro de qué hacer. Dudaba de mi historia, pero admitió que no había suficiente evidencia para actuar en mi contra. Aún así, el peso de las acusaciones colgaba en el aire. Insistió en que no podían mantener a alguien que trabajara a un ritmo tan lento. Resignada a la situación, entendí que quizás había llegado el momento de marcharme. Era claro que el presidente ya había tomado una decisión. Me sugirió que renunciara, y poco quedaba por discutir. Después de dedicar 35 años de mi vida a la empresa, me estaban pidiendo que me fuera. Una profunda fatiga se apoderó de mí, todo mi esfuerzo, especialmente las tareas extra que Camden Brooks y Willow Hart me habían asignado, no parecía importar. Acepté irme a fin de mes, recordándole al presidente que ya le había informado sobre mi intención de renunciar. Al mirar a Camden Brooks y Willow Hart, sus sonrisas de satisfacción me indicaron que estaban más que complacidos con el resultado. Con su sarcasmo habitual, Willow Hart me provocó al salir de la oficina del presidente, diciendo, «Gracias por renunciar». Sus palabras me hirieron, pero permanecí en silencio, respondiendo solo con una mirada firme. Camden Brooks también dejó claro su aprobación, hablando con entusiasmo sobre la reducción de costos laborales. Incluso llegó a tacharme de alguien que explotaba las horas extra. Mientras ellos charlaban animadamente, empecé a pensar en el proceso de entrega. Necesitaba organizar los documentos de mis clientes y asegurarme de que todo estuviera en orden. Antes de irme, me despedí personalmente de todos los clientes posibles, asegurando citas donde pude. Para aquellos con los que no logré reunirme, envié cartas informándoles sobre quién sería su nuevo contacto. Una semana después de mi renuncia, disfrutaba de un tiempo tranquilo en casa cuando sonó el teléfono. Al ver el número de la empresa en la pantalla, dudé. Ya había completado toda la documentación, incluyendo los trámites de seguro social, así que no veía razón para responder. Sin embargo, tras recibir varias llamadas tanto de la empresa como de los teléfonos personales de Camden Brooks y Willow Hart, finalmente respondí con desgana. La voz urgente del presidente se escuchó al otro lado de la línea. «¿Quién eres exactamente?», volvió a preguntar. No pude evitar reírme y respondí, «Solo soy una mujer desempleada que renunció». «Eso es todo». Su tono se tornó aún más ansioso mientras me explicaba el caos que había estallado desde mi partida. 49 clientes han llamado para dejar de hacer negocios con nosotros, reveló, claramente en pánico. Prácticamente me suplicó que regresara, diciendo que todo se había desmoronado. Suspirando, me levanté y volví a la empresa. Cuando llegué, vi a Camden Brooks y Willow Hart esperándome. Se veían agotados, con ojeras y un cambio notable en su apariencia. Me sorprendió y pregunté qué estaba pasando. Camden Brooks me miró furioso y dijo, «Desde que te fuiste, nos han inundado de llamadas. Los clientes están cancelando transacciones, no solo las tuyas, sino también de empresas con las que planeábamos trabajar». «¿Qué hiciste?». Willow Hart, igual de frustrada, repitió su acusación. Su aspecto cansado mostraba cuánto le había afectado la situación. Ambos sospechaban que había hecho algo para causar todas las cancelaciones. No había hecho nada malo, pero tenía la sensación de saber por qué los clientes estaban dejando la empresa.
pensando en voz alta, murmuré mis pensamientos. Mis clientes confiaban en mí no solo por el trabajo, sino por la atención y dedicación personal que puse en cada uno de sus casos, expliqué, mirando a ambos. Años de trabajo construyeron esa confianza, las relaciones no se traspasan con un simple cambio de nombre en un archivo. Ustedes asumieron que cualquier persona podía hacer lo que yo hacía, sin comprender que el servicio que prestaba era más que solo números y papeleo. La verdadera lealtad no se puede comprar, y ahora lo están viendo. Camden Brooks, sin embargo, no quedó satisfecho con mi explicación. Me acusó abiertamente de haber orquestado el caos y exigió que lo acompañara a la oficina del presidente de inmediato. Sin esperar mi respuesta, prácticamente me arrastró allí. Al entrar, Camden Brooks anunció con autoridad: «Presidente, aquí la tengo». Willow Hart seguía de cerca, y aunque ignoraban su tono hostil, el presidente se volvió hacia mí y preguntó sobre la repentina detención de las transacciones desde mi partida. Tomé una profunda respiración y expliqué que nuestros clientes no nos necesitaban exclusivamente para gestionar sus impuestos, había muchas firmas contables que ofrecían servicios más económicos. La única razón por la que se habían quedado era por mí. Camden Brooks, molesto, replicó con frialdad: ¿Quién te crees que eres? Willow Hart se burló también, cuestionando mi valor para la empresa. Me mantuve tranquila y continué, explicando que siempre había ofrecido estrategias de ahorro personalizadas, lo cual había fidelizado a mis clientes. No se trataba solo de hacer el trabajo, sino de ofrecerles algo valioso. Camden Brooks desestimó mi enfoque como ineficiente, argumentando que los métodos basados en manuales eran mejores. El presidente suspiró profundamente, reconociendo que Camden Brooks y yo teníamos maneras muy distintas de hacer las cosas. Miró serio, como si estuviera a punto de revelar algo importante. Recibí una llamada sorprendente de mi padre, el expresidente, comenzó. Resultó que algunos de los clientes que cancelaron se acercaron directamente a él para negociar, pidiendo que me trajeran de vuelta. Estaba sorprendida, no había esperado que los clientes fueran tan lejos por mí. El padre del presidente enfatizó que el departamento de impuestos había prosperado gracias a mis contribuciones. No solo había manejado eficazmente a mis propios clientes, sino que también había ayudado a otros colegas con los suyos. Sabía más que incluso Camden Brooks. El presidente añadió que, si no hubiera rechazado la promoción a jefa de departamento, ya estaría en una posición mucho más alta. Su rostro reflejaba arrepentimiento. Willow Hart lucía atónita, como si estuviera procesando la idea de que podría haber sido su superior. El presidente se disculpó por haberme hecho renunciar en primer lugar. Evidentemente, había comprendido el error cometido y me preguntó si consideraría retractarme de la renuncia, explicando que, según su padre, yo era indispensable para la empresa. Aunque apreciaba este cambio de perspectiva, dudé en aceptar. Antes de que pudiera responder, Camden Brooks intervino. Visiblemente molesto, protestó contra la decisión del presidente, cuestionando por qué yo era preferida sobre él. Willow Hart lo respaldó rápidamente, alabando el liderazgo de Camden Brooks y expresando incredulidad de que yo estuviera siendo favorecida. Pero el presidente no estaba dispuesto a tolerar sus objeciones. Se dirigió a ellos con severidad, revelando que, desde mi renuncia, habían surgido numerosas quejas en el departamento de impuestos. Resultaba que Camden Brooks había estado delegando su carga de trabajo a otros, incluso pasando parte del trabajo de Willow Hart a subordinados. El rostro de Camden Brooks palideció mientras el presidente exponía la verdad. Camden Brooks había estado descargando su trabajo de clientes en otros empleados mientras me acusaba a mí de ladrona de salario. La ironía de la situación era evidente cuando el presidente explicó cómo Camden Brooks había manipulado el sistema todo este tiempo. Para empeorar las cosas, el presidente sacó a la luz rumores sobre el posible romance entre Camden Brooks y Willow Hart. Camden Brooks intentó desestimarlo, alegando que simplemente estaba mentoreando a Willow Hart como su superior. Pero el presidente no estaba convencido, tenía pruebas de la contabilidad mostrando cenas costosas que Camden Brooks había cargado a la empresa. En ese momento,
comprendí que la situación había cambiado por completo. Mientras Camden Brooks y Willow Hart intentaban justificarse, el presidente se volvió hacia mí con una nueva apreciación. Confrontados con la evidencia, Camden Brooks se quedó sin palabras, mientras que Willow Hart empalidecía, visiblemente asustada. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el presidente los acusó de negligencia en sus funciones, inflar los gastos y violar la política de la empresa al involucrarse en una relación sentimental, especialmente considerando que Camden Brooks estaba casado. Con calma, pero con firmeza, el presidente anunció su despido inmediato. Camden Brooks y Willow Hart intentaron resistirse. Desesperado, Camden Brooks suplicó: «Tengo una familia». Willow Hart repitió su sentimiento, con la voz temblorosa ante la idea de ser despedida. Prometió disculparse conmigo y con otros a quienes habían sobrecargado de trabajo, pero era demasiado tarde. Su preocupación por su reputación solo intensificó su desesperación, rogando por una segunda oportunidad. Al ver su desesperación, no pude evitar ofrecerles un consejo, porque no dejan de resistirse. «Es indigno», dije con calma. Camden Brooks me lanzó una mirada de odio y espetó: «Cállate, ¿qué sabe una persona soltera como tú?». Suspiré y le respondí: «Camden Brooks, tú fuiste quien me despidió. Esto es solo karma. Lo que siembras, cosechas. Quizás sea momento de asumir la responsabilidad». Camden Brooks apartó la mirada, frustrado, mientras Willow Hart mordía su labio en señal de angustia. Sabía más de sus faltas, y me dirigí al presidente con una sonrisa, preguntándole si debía compartir el resto. Ambos, Camden Brooks y Willow Hart, entraron en pánico de inmediato, tratando de detenerme. Pero les advertí: las malas acciones siempre salen a la luz, y deberían enfrentar la realidad antes de que empeoren las cosas. En ese momento, Camden Brooks y Willow Hart colapsaron de rodillas, suplicando clemencia. Sin embargo, el presidente ya había tomado una decisión y los despidió en el acto. Más tarde, revelé el alcance completo de las malas acciones de Camden Brooks y Willow Hart, incluyendo cómo Camden había simulado viajes de negocios para pasar días con Willow Hart y cómo habían acosado a otros empleados hasta que renunciaban. Les asignaban tareas de último momento con plazos imposibles, haciéndoles la vida miserable hasta que se iban. Algunos de esos empleados me habían pedido que mantuviera el silencio en su momento, pero, ya que habían conseguido mejores empleos, decidí que era hora de hablar. El presidente estaba furioso con las revelaciones, especialmente por las facturas infladas de gastos. Expresó su enojo por cómo habían manipulado el sistema y planeó reducir el pago final de Camden Brooks y Willow Hart. Con lágrimas en los ojos, Camden Brooks le rogó al presidente que no le recortara el salario, temiendo por su familia. Pero el asunto de su aventura con Willow Hart ya se había difundido, lo que llevó al divorcio de Camden y a que ambos enfrentaran demandas de compensación como parte de una demanda. Comprendí la magnitud de la situación cuando Camden Brooks me contactó pidiéndome ayuda para persuadir al presidente de reconsiderar sus despidos. Desesperados, Camden Brooks y Willow Hart se encontraban en una situación difícil, ya que en el estrecho círculo de la industria fiscal, la noticia de su mala conducta se había difundido rápidamente, haciéndoles casi imposible conseguir nuevos empleos. Al tener dificultades para llegar a fin de mes, ambos terminaron trabajando como jornaleros en sitios de construcción, un destino muy lejano de sus antiguos roles de oficina. Willow Hart solía llamarme llorando y suplicando por ayuda. «Harper, por favor, ayúdame. Solo quería una vida mejor». Nunca me gustó repelmente Camden Brooks, sollozaba al teléfono. Pero, a pesar de sus lágrimas, no podía ignorar que su situación era una consecuencia de sus propias acciones. Muchas personas, incluyéndome a mí, habíamos sufrido por su comportamiento. Firmemente, le recordé a Willow Hart: no puedes hacer que suene una campana que ya has tocado. Lo hecho está. Las consecuencias que enfrentas ahora son por las decisiones que tomaste. Finalmente, comprendió, entre sollozos, la realidad de sus errores. Sabía que no había marcha atrás y que la vida que había intentado construir a expensas de otros se había derrumbado.
Las protestas de Willowheart estaban llenas de arrepentimiento, pero ya no había nada que pudiera hacer para cambiar el desenlace. Ella, al igual que Camden Brooks, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos. En cuanto a mí, sentí una sensación de cierre. Aunque su caída no me alegraba, me brindaba un sentido de justicia por el trato injusto que yo y otros habíamos soportado mientras ellos lidiaban con el desastre que habían creado. Estaba lista para avanzar, sabiendo que, a veces, lo que va, vuelve. Decidí alejarme del caos del mundo corporativo. Aunque el presidente me rogó que volviera, no tenía ningún deseo de regresar. Una vez que me habían pedido renunciar, esa puerta estaba cerrada para mí. En cambio, encontré paz ayudando en la pequeña oficina fiscal de una amiga. Era una forma de ganar algo de dinero extra mientras disfrutaba de un estilo de vida mucho más relajado. Ya no tenía que lidiar con el estrés y el drama que venían con trabajar en una gran empresa. Mirando hacia adelante, comencé a soñar con abrir mi propia oficina de impuestos. Imaginaba un lugar donde pudiera servir a mis clientes de una manera personal y significativa, sin las barreras burocráticas y las reglas corporativas. Quería crear un ambiente en el que pudiera enfocarme completamente en las necesidades de mis clientes, en una relación de igual a igual. Como contadora fiscal, mi objetivo era ofrecer un servicio en el que mis clientes se sintieran valorados, no tratados como otro número en el sistema. Esto marcó el inicio de un nuevo capítulo en mi vida, un capítulo lleno de emoción y nuevas oportunidades. Era libre para perseguir lo que realmente me importaba, crear algo propio y construir relaciones más fuertes con las personas con las que trabajaba. Mi segunda vida apenas estaba comenzando, y no podía esperar a ver hacia dónde me llevaría este viaje. Ya no estaba atada a las demandas corporativas, me sentía más ligera y con mayor control sobre mi futuro. Cada día traía consigo un nuevo sentido de propósito. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentía una profunda satisfacción. Mi enfoque estaba claro: construir un negocio donde pudiera prosperar y donde mis clientes pudieran confiar en que sus necesidades eran mi máxima prioridad. A medida que avanzaba, sabía que este nuevo camino era el que había estado esperando, una oportunidad para crecer tanto personal como profesionalmente en formas que antes no había creído posibles. Con el corazón lleno de optimismo y determinación, anticipaba con entusiasmo lo que el futuro me deparaba.